Mi nombre es Tatiana Guerrero. Inicio con la actividad 1, en la cual expondré el efecto determinista y el efecto eostático. Bueno, inicio con la definición del efecto determinista. Esto se refiere a la idea de todos los eventos que incluyen decisiones y acciones que sean humanas. Estas están determinadas por causas anteriores y de las leyes naturales. Esto quiere decir que implica que el resultado de cualquier evento es algo inevitable y predecible siempre y cuando se conozcan todas las condiciones iniciales y las leyes que lo rigen. En este caso, para mejorar este concepto, explicaré 3 ejemplos, los cuales son, primero, el movimiento de las plantas. En el sistema solar, el movimiento de las plantas alrededor del Sol sigue las leyes de la gravedad de Newton. Dadas las posiciones y las velocidades, podemos predecir con una mejor precisión las órbitas futuras. Continuamos con la caída de un objeto, ya que cuando dejamos caer un objeto desde cierta altura, su trayectoria, la trayectoria y la velocidad de la caída son determinadas por la gravedad y también son determinadas por las leyes de movimiento de Newton. Entonces, dando las condiciones iniciales, que son la altura, la masa y el objeto, entonces según esto se puede calcular exactamente o de una manera más precisa cómo caerá el objeto y a qué velocidad. Como último objeto tenemos a las reacciones químicas, ya que estas siguen unos principios deterministas. Dadas las cantidades iniciales de reactantes de las condiciones de la temperatura y de la presión y el tipo de reacción química que se realice. Según esto se puede predecir la cantidad del producto que se forma con mucha precisión o con mucha exactitud, y se pueden utilizar las leyes de estequiometría y la cinética química. Continúo con el efecto eostático, el cual se refiere a un cambio del resultado que se mantiene constante o invariable en un caso determinado de un periodo de tiempo o en una situación. Ahora explicaré también los 3 ejemplos, como lo hice anteriormente, para entender de mejor manera el concepto. Iniciaré con el lanzamiento de un dado, ya que cuando se lanza un dado, el resultado que se obtendrá, el número que aparecerá en la cara superior, caerá de manera aleatoria y no se puede predecir con certeza antes del lanzamiento qué número es el que va a caer. Entonces, aunque sabemos que el dado tiene las 6 caras y todas van numeradas del 1 al 6, cada lanzamiento que se realice tendrá una probabilidad diferente de caer cualquiera de estos números. Continúo con el proceso de decaimiento radiactivo. Ya que en el proceso de decaimiento radiactivo de un isótopo es un proceso estocástico. Entonces, aunque podamos calcular la tasa de decaimiento y la probabilidad en la que un átomo en particular se desintegre en un momento dado, no se puede predecir con exactitud cuándo ocurrirá la desintegración de un átomo individual. Y por último tenemos el resultado de unas encuestas, ya que al realizar una encuesta los resultados obtenidos siempre van a variar debido a la selección aleatoria de las personas que sean encuestadas y otros factores estocásticos como lo son la margen del error estadístico, aunque de alguna manera
siempre va a existir cierta incertidumbre en los resultados por la naturaleza aleatoria en la selección de la muestra. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Daniela Alexandra Mosquera, soy estudiante del programa de tecnología en radiología e imágenes diagnósticas. A continuación voy a presentar el video de la fase 4, el taller Fundamentos de Radiobiología. Y voy a explicar sobre la composición en porcentajes de la composición atómica y molecular en porcentajes del cuerpo humano. La composición atómica, desde un punto de vista muy básico, pues podemos decir que el cuerpo humano está compuesto de átomos. La radiación interacciona en el aspecto atómico. La composición atómica del organismo determina el carácter y el grado de la interacción radiactiva. La composición molecular ística define la naturaleza de la respuesta radiactiva. En el cuadro de la composición atómica, que se observa en la diapositiva, podemos observar que el cuerpo humano muestra que más del 85% del cuerpo está formado por hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno con un 60%, el oxígeno con un 25,7%, el carbono con un 10,7%, el nitrógeno con un 2,7%, el calcio con un 0,2%, el fósforo con un 0,1%, el azufre también con un 0,1% y los oligoelementos con un 0,8%. Ahora vamos a hablar de la composición molecular. Hay 5 tipos principales de moléculas en el cuerpo humano. El agua representa el 80%, y las 4 siguientes son macromoléculas, como las proteínas, que representan que su composición es del 15%, los lípidos, que su composición es un 2%, que son las grasas, los hidratos de carbono, el 1%, que son los azúcares y almidones, y el ácido nucleico también el 1%. Las macromoléculas. Estas son moléculas muy grandes, algunas son formadas por miles, cientos o miles de átomos. Una molécula orgánica es necesaria para la vida y contiene carbono. Una de las moléculas, podríamos decir que son la más excepcional, es un ácido nucleico. Este es concentrado en el núcleo de la célula, el ADN. Esta es considerada como la molécula más importante y radiosensible. El agua. El agua es el componente molecular más abundante del cuerpo humano. Este consta de 2 átomos. Consta de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, H2O, y constituye aproximadamente, como lo dijimos anteriormente en la tabla, el 80% de la esencia humana. Básicamente los seres humanos pues estamos hechos de agua. Mi nombre es Cristian David Benavides, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas. Voy a explicar el punto 5 del taller de Radiobiología y Radioprotección, el cual consiste del ciclo celular. La definición es: el ciclo celular es el proceso de división y reproducción celular. Tiene 2 partes: la célula crece y se prepara para dividirse, esto se llama interfase. Luego de que se divide en 2 células hijas, se llama fase de división. Esta fase de división incluye la mitosis, que es la división del núcleo, y la citocinesis, que es la división del citoplasma. Podemos decir que este ciclo es crucial para el crecimiento y la renovación celular, regulado por las señales internas y externas. La importancia en la vida celular. El ciclo celular es esencial para la vida celular, ya que en ella facilita el crecimiento y la renovación de los tejidos que nosotros tenemos. También garantiza la transmisión correcta de la información genética de nuestro cuerpo. En ella se contribuye a mantener la estabilidad interna y es crucial para el desarrollo embrionario. Además, podemos decir que su control evita la proliferación de celular anormal, como puede ser el cáncer, el cual sabemos que es una enfermedad muy grave que está afectando mucho hoy en día, y con ello podemos decir que asegura el funcionamiento adecuado de los organismos.
Ahora vamos a hablar en qué consisten las fases del ciclo celular. Primero vamos a hablar en qué consiste la interfase, que es la primera. En ella podemos decir que es la más larga del ciclo celular, donde la célula se prepara para la división y en ella se subdivide en tres fases. La fase G1, que podemos decir que durante esta fase la célula crece activamente, en ella aumenta su tamaño y sintetiza las proteínas necesarias para la división celular. En ella también se lleva a cabo funciones metabólicas importantes. En la fase S, que es la síntesis, en esta fase podemos decir que ocurre la duplicación del ADN. Cada cromosoma se replica para tomar dos cromátidas hermanas unidas por un centrómero. Al final de esta fase la célula tiene doble material genético. En la fase G2, la célula continúa creciendo y se prepara activamente para la división celular. Podemos decir que durante esta fase se verifica la integridad del ADN y se realizan la síntesis de proteínas y organelos necesarios para la mitosis. Continuando con las fases del ciclo celular, vamos a las fases de división celular, la mitosis. En ella podemos decir que es la fase en la que el núcleo de la célula madre se divide en dos núcleos de hijos idénticos. La mitosis consta de varias etapas. Primero, que es la profase, que los cromosomas se condensan en el nucleolo, desaparece y se forma el huso miótico. En la prometafase, los microtúbulos del huso se unen a los cinetocoros de los cromosomas y los mueven hacia el ecuador celular. En la metafase, los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial de la célula. En la anafase, las cromátidas hermanas se separan y se mueven hacia los polos opuestos de la célula. En la telofase, los cromosomas llegan a los polos, se descondensan y se forma un nuevo envoltorio nuclear alrededor de cada juego de cromosomas. Ya finalizando con las fases de ciclo celular, vamos a explicar la citocinesis. En ella es la división del citoplasma y organelos para formar dos células hijas. En las células de animales podemos decir que en ella suele ocurrir mediante la formación de un surco de división que estrangula la célula hasta separarla. En las células vegetales se forma una placa celular que separa las células hijas. En la regulación del ciclo celular, vamos a explicar que la regulación del ciclo celular se realiza mediante proteínas como ciclinas y cinasas dependientes de las ciclinas. En ellas que activan eventos en cada fase, hay puntos de control que verifican la integridad del ADN y el progreso celular, como en el G1, G2, la metafase y la replicación del ADN. En ellas las señales externas como las hormonas y factores de crecimiento. También influyen que todo esto asegura que la división celular sean en momentos adecuados y evita errores como el cáncer. En la radiosensibilidad podemos decir que la fase G1 en ella es menos sensible a la radiación ya que las células están en crecimiento activo y tienen una mayor capacidad de reparación. En la fase S es moderadamente sensible ya que la replicación del ADN puede verse afectada por la radiación. En la fase G2 es similar a la fase S en radiosensibilidad. Y en la fase M es altamente sensible, especialmente durante la mitosis, cuando los cromosomas están altamente condensados y vulnerables a daños. Con ello termina mi presentación. Gracias. Cordial saludo. Mi nombre es Yalila Rosero, del programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas del curso de Radiobiología y Radioprotección. Vamos a desarrollar el punto 7, que dice lo siguiente. Justifique la siguiente afirmación. La concentración de oxígeno, edad y recuperación celular son factores biológicos que afectan la radiosensibilidad. Si son factores biológicos, en la edad los efectos de la radiación varían, ya que antes del nacimiento y la madurez la radiación afecta más o va a afectar más al ser humano. En la radiosensibilidad, en cambio, que después del nacimiento y hasta antes de su edad madura, el ser humano, evidenciamos un menor efecto en los niveles de la radiación, siendo su radiosensibilidad más alta. En la recuperación celular, esto depende también de la exposición, al tiempo de la exposición a la radiación. También se tiene en cuenta el nivel de la misma, donde al recuperarse
Esto se debe a un mecanismo de reparación de la bioquímica, donde hay células que se recuperan más rápido y otras que se recuperan lentamente. Al daño que causa la radiación se da a través de la población realizada por las células que sobreviven a dicha radiación. Continuamos con la concentración de oxígeno. El tejido es más sensible si se expone a la radiación en condiciones aeróbicas, ya que cuando el tejido está expuesto en condiciones anóxicas, que esto quiere decir el reducir el suministro de oxígeno y en los órganos y tejidos, o también la anulación de suministro de oxígeno debido a la interrupción en la circulación sanguínea. Esto le llamamos hipóxicas. Entonces la radiosensibilidad es más alta, por lo cual los niveles de radiación no afectan al tejido. Esto nos ayuda también es como para tratamientos terapéuticos donde se utiliza la radiación, por ejemplo para combatir células malignas como lo son los tumores. Gracias. Y bueno, para continuar con la socialización de mis compañeros, en lo que respecta a mí me toca la actividad 9, que se basa en el síndrome de radiación aguda, sus etapas y sus tratamientos. El síndrome de radiación aguda. El síndrome de radiación aguda es una enfermedad grave causada por la exposición excesiva y elevada de la radiación por un determinado tiempo, que usualmente este periodo se calcula en minutos. Una persona que puede estar expuesta a la radiación puede contraer enfermedades en los siguientes casos. Dosis absorbida de radiación elevada. La radiación puede penetrar los órganos internos, el cuerpo entero de la persona, o el 50% del cuerpo recibió la dosis elevada, o puede ser un porcentaje mayor del 50%. Bueno, para continuar tenemos las etapas del síndrome de la radiación aguda o de la irradiación aguda. Bueno, el síndrome de irradiación aguda se divide en 3 etapas, que son la etapa prodrómica, la etapa latente y la etapa de la enfermedad manifiesta. Etapa prodrómica. Esto ocurre en horas y días después de la radiación. Durante esta etapa los síntomas pueden ser omitidos, ya que suelen ser similares a los de otras enfermedades del común, ya como las náuseas, los vómitos, la fatiga, la diarrea, la debilidad, la fiebre. Estos síntomas pueden variar según la dosis absorbida y la sensibilidad personal. Cuando se tiene alguno de estos síntomas es muy importante buscar la atención médica específica. La etapa latente. Bueno, esta etapa puede durar entre horas y semanas, según la dosis recibida y la sensibilidad individual de cada persona. Durante esta etapa, la falta de síntomas nos puede llevar a una falsa sensación de recuperación. En esta etapa los síntomas desaparecen. Durante esta etapa las células dañadas por la radiación comienzan a mostrar signos de deterioro, aunque los síntomas, como ya lo habíamos mencionado, no son presentes y no se evidencian en el cuerpo. Bueno, la etapa de la enfermedad manifiesta. Esta etapa, los efectos del daño de la célula de la cantidad son muy elevados. Se vuelven más evidentes los síntomas y son de más riesgo y más notorios. Puede incluir una gran variedad de síntomas según la dosis recibida y, como habíamos mencionado, la sensibilidad personal. Algunos de estos síntomas son deshidratación severa, pérdida de cabello, sangrado grave, supresión del sistema inmunológico, aumento de riesgo de infecciones, daños a órganos vitales, necrosis, como también podemos encontrar quemaduras en la piel sin estar expuestos al sol ni a ningún riesgo que nos haga una quemadura. La gravedad de estos síntomas se requieren
la atención médica inmediata y el tratamiento de la enfermedad con emergencia. Dependiendo de la principal causa de la muerte del individuo, el síndrome se divide en 3 categorías. Síndrome de médula ósea, como lo podemos observar en este cuadrito. Aquí están cómo se divide las 3 categorías de el síndrome de la radiación aguda. Está el síndrome de la médula ósea, que la dosis absorbida es entre 3 y 5 grays. En prodrómica, en pocas horas, en latencia algunos días o 3 semanas. Cómo se manifiesta con infecciones, hemorragias y enemas, y la muerte puede ocurrir entre 30 y 60 días con una dosis absorbida mayor a 3 GI. Síndrome gastrointestinal de 5 a 15 grays. La prodrómica en pocas horas, latencia de 2 a 5 días y se manifiesta con deshidratación, desnutrición, infecciones, muerte de 10 a 20 días. Síndrome del sistema nervioso central, mayor a 15 grays. Minutos, prodrómica, minutos. Latencia en escasas horas y se manifiesta con convulsiones, ataxia, coma. La muerte puede ser entre 1 y 5 días. Bueno, el tratamiento. Mientras menos sea la dosis de radiación absorbida, es más probable la recuperación del síndrome de radiación aguda. Según el proceso de tratamiento y la recuperación personal puede variar en tiempo, que puede tomar entre 2 semanas hasta los 2 años. El tratamiento de la enfermedad se basa en aliviar los síntomas, apoyar funciones orgánicas afectadas y reducir las complicaciones y riesgos. Es muy importante que el tratamiento sea controlado por el personal médico capacitado y en las instalaciones adecuadas, ya que puede requerir tratamientos y cuidados especializados. Los tratamientos de radiación aguda se tratan según su nivel de dosis absorbida y los síntomas, también como los órganos y el sistema afectado, y pueden ser hidratación, administración intravenosa de líquidos, previene y mantiene la presión arterial y la función renal. Crecimiento hematopoyético, medicamentos que pueden ayudar a la producción de células sanguíneas y aceleran la recuperación de la médula ósea. Antibióticos y antivirales, se utiliza para prevenir y tratar infección debido a la supresión del sistema inmunológico. Transfusión de sangre, se utiliza para tratar la anemia o detener el sangrado excesivo. Analgésicos y medicamentos, controlan el dolor y las náuseas asociadas con el síndrome. Tratamiento de lesiones específicas. Dependiendo de los órganos afectados se puede requerir tratamientos adicionales, como el oxígeno suplementario para problemas respiratorios o tratamientos para la protección del tracto gastrointestinal. Bueno, aquí acabamos. Le damos muchas gracias por su atención y éxitos. Hasta la próxima.